Muy buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Partido Popular. Mi propósito del día de hoy es hacer una valoración sobre la situación en la que se encuentran los pactos para la investidura, la presunta investidura del presidente Sánchez, a pesar de la opacidad con la que se está gestionando, la dosificación de las fotografías que se van divulgando y los acuerdos o pactos que se sospecha, se supone, se están alcanzando, porque tampoco se divulgan, con partidos poco interesados en el interés general de los españoles, como todos ustedes saben, y también al final daré la posición del Partido Popular al respecto. Como saben, ayer tuvo lugar en el Senado una reunión extraordinaria de la Comisión General de Comunidades Autónomas específica del Senado como Cámara de Representación Territorial. No existe una semejante en el Congreso. La comisión cuenta con 60 senadores, a diferencia del resto de comisiones que cuentan con 30, pero esta es voluminosa porque pretende incluir en la comisión a representantes de todas las comunidades autónomas y de todas las formaciones políticas o los grupos parlamentarios, por mejor decir. Como digo, la comisión cuenta con 60 senadores y nuestra representante, la de Melilla, en esa comisión es la senadora Isabel Moreno, a la que en la jornada de ayer, a causa de su avanzado estado de embarazo, sustituí con mucho placer. La comisión se reunió ayer a instancias del Grupo Parlamentario Popular, que solicitó la presencia del Gobierno, la comparecencia del Gobierno y de los presidentes autonómicos para explicar unos y posicionarse los otros sobre los presuntos acuerdos a los que se está sometiendo, y utilizo esta palabra intencionadamente porque es la que creo que corresponde utilizar, el candidato a la investidura para la presidencia del Gobierno, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas del País Vasco y de Cataluña. Ningún miembro del Gobierno en funciones de la nación tuvo a bien asistir para explicar nada, ni para escuchar tampoco nada, poniendo en evidencia una vez más la falta de respeto al Poder Legislativo y al principal partido de la oposición por parte del actual Gobierno en funciones, que ha venido consolidando este desprecio desde el mismo comienzo de su actuación a cargo del Poder Ejecutivo en junio de 2018. Tampoco compareció ninguno de los 3 presidentes autonómicos con los que cuenta el Partido Socialista Obrero Español, los de Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra, ni el del País Vasco del Partido Nacionalista Vasco. Sí lo hicieron, por el contrario, el resto de presidentes, el de Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y el vicepresidente de Canarias. Todos ellos del Partido Popular, excepto, como ustedes saben, el de Cataluña, que es de Esquerra Republicana de Cataluña. El orden de intervención acordado por la mesa de esta comisión pues, fue el de antigüedad de los respectivos estatutos, que es el orden ordinario con el cual se despliegan las banderas, se forman los presidentes autonómicos en todos los actos, etcétera, e intervienen en las sesiones como la de ayer. El primer turno correspondió al presidente aragonés de Cataluña, que estructuró su intervención en 3 argumentos básicos. El primero, en la existencia, según él, de un conflicto entre Cataluña y España que ha de resolverse políticamente. El segundo punto, que la amnistía de todos los implicados en el proceso es un primer paso para llegar a un referéndum de autodeterminación por parte de los ciudadanos de Cataluña, en el que los catalanes determinen su futuro, y que, en tercer punto, que el problema más importante es la falta de escucha a los catalanes por parte de los españoles. Seguidamente, después de decir que el principal problema era la falta de escucha a los catalanes por parte de los españoles, se ausentó del hemiciclo sin escuchar al resto de los comparecientes ni participantes. Seguidamente intervinieron los 13 presidentes de gobiernos autonómicos del PP y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, también del Partido Popular, como he dicho antes. Todas sus intervenciones giraron en torno a los mismos 3 asuntos: igualdad ante la ley de todos los españoles, autodeterminación y ruptura de la unidad de España y deuda autonómica. En cuanto a lo primero, la igualdad de los españoles ante la ley, se puso de manifiesto, de manera más enfática o menos enfática por todos y cada uno de ellos, que una eventual amnistía a los inculpados por el proceso, a diferencia de los indultos, que suponen un perdón del Estado a los infractores, significaría precisamente lo contrario, un perdón de los infractores al Estado por actuaciones que el Estado supuestamente nunca debió acometer. Al parecer, y esto digo al parecer,
los socialistas no lo niegan, pero solo digo al parecer, el Partido Socialista se encuentra trabajando arduamente para no calificar dicha actuación, la que se está cometiendo, como una ley de amnistía, sino edulcorar los términos y utilizar el preámbulo de la ley que pretenden presentar a las Cortes Generales, utilizando todos los artificios semánticos posibles, justificando la ley sobre la base de la necesidad de encontrar un punto de reconciliación, de convivencia, en lugar de asumir lo que resulta obvio para la inmensa mayoría de los españoles, que se trata de proporcionar un ámbito de impunidad a los que cometieron actos delictivos en contra de los intereses generales de la nación española. Los independentistas que cometieron estos actos no han mostrado arrepentimiento alguno y no renuncian, a decir de ellos, a la unilateralidad, es decir, a adoptar decisiones exclusivamente por su cuenta sin contar con el resto de la nación española. No tiene nada que ver con la convivencia. Obviamente, para la mayoría de los españoles que miran esto de manera objetiva, se trata solamente de recopilar los 7 votos que Junts le puede garantizar para alcanzar la investidura, lo cual no tiene que ver, obviamente, en absoluto con el interés general. Lo que ocurre es que esto de los 7 votos, lógicamente, no se puede poner en el preámbulo de la ley. Hacemos una ley de convivencia y reconciliación porque necesito 7 votos. Eso no se puede decir, pero todo el mundo sabe que esa es la razón real para acometer este proceso de dibujar una presunta ley de amnistía. En cuanto a lo segundo, lo de autodeterminación que he dicho, los presidentes enfatizaron el contenido del artículo 2 de la Constitución, según el cual la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por último, en cuanto a la deuda autonómica y a un eventual pacto fiscal, ustedes saben que Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada con el Estado por un importe de unos 72.000 millones de euros. Pues los presidentes manifestaron que cualquier concesión en temas de financiación que hiciera Sánchez ante el independentismo supondría un agravio comparativo con el resto de los españoles, especialmente con aquellos que viven en las comunidades de Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que son las comunidades autónomas que realmente están infrafinanciadas de acuerdo con el actual proceso de financiación autonómica, de acuerdo con el actual sistema. Tras los presidentes intervinieron los senadores por designación autonómica, quiero recordar que 7 u 8 de ellos, que enfatizaron o redundaron sobre lo que habían expuesto anteriormente sus presidentes. Y, por último, intervinieron los portavoces de los grupos, siendo los 2 últimos de ellos los del Partido Socialista y el señor Espadas, de Sevilla, y el Partido Popular, señor Silván, de Castilla y León. El portavoz socialista afirmó que todo lo enunciado durante el día no era más que un colosal esfuerzo del PP por ahondar en la confrontación y en el enfrentamiento en la sociedad española que reclamaba concordia y convivencia. Este es el argumentario que el Partido Socialista repite recurrentemente, cuando introducen a Vox en la ecuación, diciendo que el Partido Popular es el único partido de Europa que ha introducido a la extrema derecha en los gobiernos, porque aprovechan que no se lee la prensa internacional o porque no se conocen los gobiernos que hay en Finlandia, en Suecia, en Hungría, actualmente en Alemania, etcétera, ¿no? Pero bueno, ellos dicen eso y este es su argumentario. Por su parte, el portavoz del Partido Popular llamó una vez más, por enésima vez, a la reflexión al Partido Socialista. Le pidió que reconociera el resultado electoral y que eludiesen someter a los españoles a una serie de pactos indignos que no tienen como objeto la mejora del bienestar general de los españoles, sino simplemente dar satisfacción a las necesidades de una sola persona, de un solo español, del presidente Sánchez, para mantenerse a cualquier precio en la Moncloa. Oído todo esto que sucedió ayer, pues a mí me gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones. En primer lugar, no creemos en la existencia de un conflicto de Cataluña con España ni del País Vasco con España. Creemos en la existencia de un conflicto de un determinado número de españoles que se autocalifican como independentistas, con su propia identidad, que no es otra que la española, por la que ellos y todos nosotros somos reconocidos e identificados por el resto del mundo conocido.
España es un proyecto colectivo maravilloso al que nos hemos venido incorporando desde la antigüedad todos los pueblos y diferentes organizaciones administrativas y políticas que en el territorio que hoy la define como tal, como España, hemos vivido. Ha habido organizaciones políticas anteriores de menor volumen que se han ido incorporando, algunas en unos periodos de la historia, otras en otros. El camino que han seguido para ello ha sido diferente. Retroceder a estadios anteriores de la realidad que conformamos ahora mismo no es otra cosa más que caminar en contra de la historia. Decía un historiador, yo se lo atribuyo a Fernando García de Cortázar, pero no sé si era exactamente él, pero en cualquier caso la frase decía que en España el presente es inestable y el futuro es incierto, pero el pasado es impredecible. Y lo decía para poner de manifiesto la reinvención de la historia, la recreación de la historia de manera poco ortodoxa que hacen los independentistas. Los catalanes, como ustedes saben, atribuyen a la guerra de sucesión entre los Borbones y los Austrias el momento inicial de su pérdida de identidad como nación independiente, cuando los Borbones ganaron a los Austrias en 1714, pero en Cataluña combatieron defensores de los Austrias y de los Borbones. O sea que no fue una guerra de los españoles que iban con los Borbones contra los catalanes que iban con los Austrias. Fue una guerra entre dos dinastías que al final ganaron los Borbones, y en Cataluña, en toda lo que hoy es la comunidad autónoma de Cataluña, pues coexistían defensores o partidarios de ambas dinastías. En segundo lugar, después de decir lo que no es nuestra falta de creencia en la existencia de un conflicto entre Cataluña y España o entre el País Vasco y España, no existe más soberanía en nuestro ordenamiento constitucional que la del pueblo español. El artículo 1.2 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esta soberanía no se fracciona y, por lo tanto, tuve ocasión de decírselo en el Congreso ya a la portavoz de Euskal Herria Bildu en un momento en el que reclamaban que todo lo que procediese del País Vasco se eludiese por todos los medios, que fuese objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. Es decir, que todo lo que procediese del País Vasco, como procedente de un Parlamento soberano, según ella, pues no tuviese posibilidades de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional de todos los españoles. La soberanía no se fracciona, por lo que no cabe hablar de soberanía catalana, ni de soberanía vasca, ni de soberanía gallega, ni de soberanía murciana. El futuro y lo que sea de nuestra nación en su conjunto y de todas y cada una de las partes de nuestra nación nos corresponde a todos los españoles, a los titulares de la soberanía nacional, al pueblo español, único titular de la soberanía, decidir sobre él. Por lo tanto, no caben referéndums o referenda, en plural, como se suele decir, de autodeterminación que excluyan a la inmensa mayoría de los españoles de la decisión sobre el futuro de una de las partes de la nación española. Para hablar sobre la deuda histórica, sobre la deuda autonómica, ustedes saben que la Generalitat de Cataluña plantea, y los independentistas actualmente plantean al Gobierno de la Nación, condonar la deuda histórica, la deuda autonómica que mantienen, que he dicho antes que es de 72.000 millones, y también han valorado que la deuda que tenemos todos los españoles con ellos y que les debemos por lo mucho que nos han dado y lo poco que España ha dado a Cataluña es de 450.000 millones. Como ustedes saben, el Estatuto de Autonomía de Melilla contempla enfáticamente en su preámbulo y en su artículo primero el principio de solidaridad entre las regiones de España. Principio que está consagrado también en la Constitución, como he dicho anteriormente, en el artículo 2, que habla de la indisolubilidad de España, de la unidad indivisible y de las nacionalidades y regiones que tienen derecho a la autonomía. Resulta difícil entender cómo un partido como el Partido Socialista Obrero Español entiende que se puede tratar de manera discriminatoria a unos territorios con respecto a otros, especialmente desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la gestión del recurso financiero. Por último, en relación a lo manifestado ayer por el señor Espadas como portavoz del Partido Socialista y lo posteriormente manifestado por nuestro portavoz, el señor Silván, en lo concerniente a confrontación, porque teóricamente promueve el Partido Popular. Ustedes saben que el Partido Socialista intermitentemente desencadena campañas para decir que el Partido Popular agita la calle, lleva a personas a abuchear al presidente del Gobierno a los desfiles de las Fuerzas Armadas, vive instalado en la confrontación, quiere romper la convivencia entre españoles. Nosotros volvemos a llamar una vez más, por enésima vez, al Partido Socialista a la reflexión.
Hasta la llegada del presidente Zapatero al gobierno en 2004, el diálogo fluido entre los dos partidos mayoritarios del panorama político español era absolutamente fluido, como digo, y sometido a las leyes del diálogo y del buen entendimiento. Esto se difuminó con la llegada del presidente Zapatero al gobierno y no ha hecho más que empeorar. Nosotros volvemos a llamar al Partido Socialista a la reflexión. Como ustedes saben, en el primer proceso de investidura del presidente Feijóo, lo primero que hizo el presidente Feijóo fue ir a ver al presidente Sánchez para ofrecerle un pacto según el cual la fuerza más votada, que había sido el Partido Popular, pudiese hacerse cargo del gobierno durante un periodo que él estableció en 2 años y posteriormente o volver a una convocatoria electoral o concluir una legislatura ordinaria. Esta propuesta fue desatendida. Nosotros queremos volver a llamar a la reflexión al Partido Socialista. No es posible poner el futuro de todos los españoles en manos de independentistas que han manifestado reiteradamente que no se sienten partícipes de este proyecto colectivo que compartimos. Quieren emprender otra ruta, pero no los catalanes ni los vascos, sino los independentistas catalanes y los independentistas vascos. Entonces hay que separar y hay que dejar de hablar de los catalanes y de los vascos y hay que hablar de los independentistas catalanes y los independentistas vascos, que son los que realmente tienen un problema, como digo, no de acomodo en la realidad nacional española, sino de asunción de la propia identidad, de asunción de su identidad española, que es lo que son. No son otra cosa más que ciudadanos españoles que viven en una parte de España, que es Cataluña o que es el País Vasco.